El proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano es una iniciativa de la comunidad científica internacional para descifrar por completo la información genética de los seres humanos. En este artículo te vamos a contar de qué se trata y sus alcances para la salud. El proyecto Genoma Humano inició en el año 1990. Tenía una perspectiva de duración inicial de 15 años, pero antes de eso se pudo completar la información que se buscaba. En el año 2003, el grupo de investigadores a cargo declaró que había descifrado la información genética humana por completo. La iniciativa podría catalogarse como la investigación más grande de la historia. El presupuesto del que se dispuso y la cantidad de países diversos intervinientes la convierten en un hecho histórico único. A través de la conformación de un consorcio público internacional entre Estados Unidos, Japón, China, Francia, Reino Unido, Alemania y otros países, se trazaron las líneas investigativas. La base del presupuesto inicial fue de $3.000 millones. A la par de la iniciativa y el conocimiento científico implicado, el proyecto Genoma Humano fue posible por el desarrollo de la bioinformática. Gracias a los avances en el tratamiento de la información biológica a través de computadoras capaces de ensamblar millones de datos del ADN, ácido desoxirribonucleico, se pudo llegar a buen puerto. En resumen, el proyecto Genoma Humano tuvo como objetivos: identificar la totalidad de los genes que forman el ADN humano, guardar toda la información obtenida, desarrollar formas y técnicas de análisis de los datos de ADN, establecer los alcances legales y éticos del uso de la información genética. Repercusiones del proyecto Genoma Humano. Obtener la totalidad de la información genética de nuestra especie representa repercusiones muy grandes para la humanidad, tanto en el plano científico como en el plano ético. Y no podemos menospreciar las repercusiones legales de la posesión de dicha información. En términos científicos, la información del ADN es valiosísima. Se abre la puerta para la curación de enfermedades que antes eran imposibles de tratar. Inclusive hay un espacio para pensar la prevención en términos genéticos, actuando antes de la aparición de la enfermedad. Desde lo ético, se plantea la cuestión de la manipulación genética. Si la especie humana conoce la totalidad de su información de ADN, entonces es capaz de modificarse a través de procesos artificiales. Se borran los límites de lo natural y lo provocado. Es un conocimiento poderoso para ser bien y mal usado. Finalmente, desde lo legal es interesante la repercusión legislativa. Deben sancionarse leyes que regulen el uso de la información del proyecto Genoma Humano. El ADN de cada ser humano puede ser motivo de discriminación, ya que es posible saber de antemano quiénes tendrán discapacidades o alteraciones en un futuro no lejano. Aplicaciones médicas del proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano es para el mundo médico una noticia impactante. Las posibilidades de incidir sobre situaciones que antes eran un misterio son fabulosas. Te comentamos las líneas de aplicación más relevantes hasta el momento. Cáncer. Con el conocimiento del ADN es posible descifrar los mecanismos que desatan el crecimiento descontrolado de células neoplásicas. La rama conocida como ingeniería genética sería capaz de reparar genes defectuosos para evitar la enfermedad. Prenatal.
Una de las grandes aplicaciones del proyecto Genoma Humano es el análisis fetal en un embarazo. Se podrá conocer, antes del nacimiento, toda la conformación genética de un bebé, inclusive prediciendo qué enfermedades desarrollará. Efectos adversos de medicamentos. Con la información del ADN humano, sería posible efectuar pruebas de fármacos de manera virtual, antes de su lanzamiento y uso en humanos, para detectar posibles efectos adversos. Esto permitiría refinar y mejorar los medicamentos antes de disponer de ellos en el mercado. Clínica diaria. También en el consultorio hay aplicación para esta información. Con el ADN del paciente en mano, los médicos podrían establecer las tendencias que la persona tiene a enfermar en corto o mediano plazo. Se podrían diagramar planes de acción para reducir o evitar patologías muy difundidas como la hipertensión arterial o la diabetes. Enfermedades raras. El complejo listado de patologías de baja incidencia, es decir, que afectan a muy pocas personas, se beneficia de la información genética. La mayoría de estas enfermedades se relacionan a alteraciones del ADN. Podrían prevenirse o tratarse específicamente. Las cuestiones éticas. Diversos autores han advertido desde el inicio del proyecto Genoma Humano que se trata de un arma de doble filo. Es tanto una maravilla de los avances científicos como un puente hacia prácticas perversas individuales y empresariales. Solo en Estados Unidos se ha dedicado gran parte del presupuesto del proyecto para financiar estudios científicos sobre los problemas éticos alrededor de la genética humana. Podemos intuir, entonces, que la preocupación existe. Conocer la totalidad de la información genética de la especie humana y desarrollar técnicas para la manipulación podría fijar una normalidad. Es decir, podría tenderse a definir que humano es normal según lo genético y que humano no lo es, hasta con el riesgo de declararlo como un no humano. Las compañías de seguro también podrían acceder a esa información para negar una cobertura a una persona que, genéticamente, tiene mayor riesgo de enfermar a futuro. O se podría negar un empleo siguiendo la misma lógica. Incluso negar el acceso a la educación bajo la premisa de que genéticamente tal niño o joven no será apto. El proyecto necesita reglas claras. Estamos ante una nueva era que ha inaugurado el mundo de lo genético. Como todo avance científico de antes y de ahora, se necesitan reglas claras para su manejo y una dosis de humanidad. El proyecto Genoma Humano no puede convertirse en un negocio, sino, al contrario, en una oportunidad de hacernos más humanos.